Ahora, en Te Digo la Otra, la entrevista central. Bien, y recibimos en los estudios de Te Digo la Otra, en la Uniradio, a Valeria España. Ella es abogada, doctoranda en Derechos Humanos por la Universidad de Lanús en Argentina. También dirige el Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos y integra el Grupo de Género y Derecho en la Facultad de Derecho, y también investiga en el Nodo de Estudios Migratorios de Flaxo, Uruguay, entre otras varias cosas. Valeria, un gusto tenerte con nosotros en Te Digo la Otra. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bien, la idea es poder charlar un poco de lo que es la situación de los migrantes en Uruguay, ¿verdad? En los últimos años, o incluso estos últimos 2-3 años, se observa acá en Uruguay, es visible, por suerte, ¿no?, un aumento en la corriente inmigratoria, principalmente de algunos países latinoamericanos, Venezuela, República Dominicana o Perú también. Y como para poder entrar un poco en tema, consultarte, vos considerás, o bueno, por tu experiencia, ¿ves que el Estado uruguayo está en condiciones de dar una respuesta rápida a toda esta corriente migratoria y esta situación de estos inmigrantes que llegan a nuestro país? Realmente, por ahora no. Uh-huh. No existe una política migratoria definida. Si bien se aprobó recientemente un documento marco de política migratoria, existe todavía muchas dificultades para generar las condiciones necesarias para que justamente los migrantes puedan acceder en igualdad de condiciones a determinados derechos. O sea, normativamente está reconocido el derecho a migrar, está reconocida la igualdad de trato, pero cuando vemos el caso a caso, identificamos que hay muchas dificultades y sobre todo dificultades institucionales para abordar las problemáticas específicas. Valeria, te consulto, ¿en qué situación humanitaria llegan los inmigrantes al país? ¿Existe algún seguimiento y asesoramiento desde el Estado para lograr una mejor incorporación al país? No, en realidad ahora las baterías están puestas más que nada en la gestión de los flujos desde una perspectiva administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, existe un plan de respuesta para poder otorgar la cédula. Ha habido avances y cambios en la gestión del tema de la residencia, porque ahora hay una normativa que le dio esa facultad al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces ahora Uruguay considera como población prioritaria a las personas que son del Mercosur, ciudadanos del Mercosur y familiares de uruguayos, pero por ahora está basado en eso, en controlar y otorgar cédula de identidad, pero no mucho más allá. Entonces, lo que vemos es que el desafío es cómo se logra generar que esta población migrante ejerza sus derechos a la ciudadanía, desde una perspectiva de la ciudadanía entendida como el ejercicio de derechos, ¿no? Y justamente, ¿y esa ciudadanía qué supondría concretamente? Es decir, ¿cuáles son los aspectos más vulnerables, por así decirlo, de esta población que llega en condición de inmigrante, que ingresa al país, que tiene una semidocumentación, que es aceptada su llegada, pero cuáles son los principales desafíos de cara a tener una ciudadanía plena? Bueno, por un lado lo que hemos visto es que el tema habitacional es en definitiva uno de los principales espacios donde se sufre ciertas vulneraciones. Uh-huh. En el ámbito también el ámbito laboral y el ámbito del acceso a los derechos de seguridad social también se dan algunas situaciones de discriminación. Puede darse también en algunos ámbitos, pero que involucran sobre todo a estos migrantes denominados altamente calificados. No necesariamente es un término que a mí me gusta, pero que tiene que ver con migrantes que de repente tienen títulos determinadas o determinadas capacidades en sectores especializados, pero que no ejercen su profesión. Entonces vemos que igualmente el migrante calificado, que sería en la narrativa oficial como el migrante que se bienvenido, quiere, claro, pero igual terminan desarrollando, insertándose en sectores que no tienen nada que ver con sus capacidades. Un ejemplo que siempre pongo es, recientemente el Observador hizo un informe sobre cómo Uruguay incorporaba a los migrantes, y salió un empresario de un restaurante diciendo que él estaba muy contento de tener
11 ingenieros venezolanos como mozos Claro. en su local. En definitiva, eso lo que visibiliza es que, bueno, le está dando estatus a un lugar, pero desde lo peor de nosotros mismos, ¿no? Porque Claro. no estamos, de alguna forma, esta visión de la migración como una fuerza positiva que obviamente genera un valor agregado a la comunidad, en el mejor de los sentidos, no se está logrando optimizar. Bien, Valeria, tú hablabas, bueno, de lo que es el derecho a una vivienda, digamos, de la situación habitacional en la que se encuentran los migrantes, y queríamos preguntarte en particular de lo que fue un proceso bastante largo, arduo, y que, bueno, tuvo un final bastante terrible, que fue el proceso de desalojo de un edificio que está ubicado en 18 de Julio y Andes, donde, bueno, hacía varios años estaban radicadas algunas familias peruanas, por lo que tengo entendido allí, y bueno, una decisión de un privado de modificar esa estructura, de darle otra utilidad, generó todo un proceso judicial súper doloroso, aparte conflictivo, digamos, y de vulneración de derechos de estas familias que hacía ya varios años estaban radicadas allí, y terminó definitivamente con su desalojo. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué tipo de presiones también se sintieron? ¿Qué tipo de apoyo tuvieron estas familias, tanto del Estado como de la sociedad civil y la sociedad en su conjunto también, ¿no? Consultarte un poco cómo fue ese proceso. Quizás haya sido como simbólicamente haya sido un caso bastante que visualizó, que dio a conocer bastante la situación de estas familias y de varias familias que se encuentran en varios edificios, digamos, en esta problemática, sin ningún tipo de apoyo ni vía para poder salir. Bueno, sí, en realidad este caso de Andes y 18 es un caso bastante emblemático, que por un lado el caso concreto del edificio Royal de Andes y 18 sucedió en el año 2013, uh-huh. Y después se han dado otros casos como el desalojo más reciente de Andes y San José, y lo que vemos ahí es que en realidad hay un patrón estructural vinculado a la gentrificación. Vemos cómo está habiendo especulación inmobiliaria en la zona de Ciudad Vieja, uh-huh. Y uno de los principales efectos que tiene eso es la expulsión de determinadas comunidades, en este caso la mayoría migrantes, porque también las migraciones en general suelen ser urbanas, o sea, buscan las comunidades migrantes como un espacio de mayor accesibilidad a las zonas céntricas de las ciudades, y no es la excepción Uruguay y concretamente Montevideo. Pero lo que vemos es que se dan situaciones muy parecidas. Por un lado, en el caso de 18 y Andes era Juan Lestido, uh-huh. Representante de Volkswagen en Uruguay. Uh-huh. Hay que nombrar sí, obviamente sí, claro. Hay que decir nombre y apellido, digamos, de los especuladores. Y lo que vemos ahí es que en un primer momento, en ese caso, las autoridades decían que era un problema entre privados. Uh-huh. Pero obviamente no vamos a poner en la misma balanza a un empresario de estas características con en ese caso eran más de 100 familias. Que hay una simetría ahí por de supuesto, condiciones. Y además también el contexto, o sea, de repente son familias que llegan ahí, que a su vez compraron una llave, y que en definitiva lo que ellas ponían sobre la mesa cuando se planteaba esa situación no era la resistencia a no irse del lugar, sino también de buscar coordinadamente alguna alternativa habitacional. Y sobre esto lo que vemos es que sucedió lo mismo ahora en el desalojo de San José y Andes, y vemos que lo que sucede ahí es que por un lado el privado acciona el derecho que tiene a su favor, porque nuestro sistema actual protege la propiedad, pero incluso el ejercicio abusivo de la propiedad. Entonces, sí. Si hablamos de derecho a la vivienda, tenemos que problematizar el tema de la propiedad necesariamente, así como si hablamos de migración hay que hablar también de ciudadanía, y eso lo vemos en el caso concreto, ¿no? Toda la batería jurídica está puesta al servicio del propietario o supuesto propietario. ¿Y por qué digo esto? Porque otro caso bastante similar en 25 de mayo de Ituzaingó, lo que vemos es que
por un lado, este es un edificio que conlinda con la Corte Electoral. La Corte Electoral en un momento dado quiso buscar al propietario de ese edificio porque había un problema de humedades y no encontró al propietario. Y sin embargo, el sistema sí reconoció a 3 supuestos propietarios para que iniciaran una acción de desalojo de los habitantes de ese edificio. Entonces lo que vemos es, para las responsabilidades asociadas a la supuesta propiedad, no aparece el propietario, claro, pero para alegar un supuesto derecho aparecen estos. Y además en un sistema perverso porque las reglas del juego están puestas en que las dos partes son iguales. Entonces uno con estudios de abogados que plantean, presentan los escritos y llegan los cedulones de desalojo, y por otro lado personas migrantes que de repente tienen una gran brecha de acceso a la justicia y que no se defienden. Entonces el sistema también está puesto al servicio de eso, en la operativa de los desalojos, los especuladores ya saben que los que habitan ese lugar no van a interponer ningún tipo de acción para detener el proceso. Eso viene a tirar un poco por tierra esa idea, ese imaginario colectivo que tenemos nosotros de que somos, además de un país abierto a la inmigración, y que lo fuimos históricamente porque somos hijos de inmigrantes en distintas oleadas, que recibimos de brazos abiertos a estos inmigrantes y que le damos un buen trato, ¿no? De alguna manera esto vendría a tirar por tierra esa forma, por lo menos a relativizarla. Sí, y además también que es algo importante plantear, porque lo hemos visto cuando se hacen acciones que vinculan derechos fundamentales como la vivienda con el derecho a migrar. Muchas veces las reacciones inmediatas son de xenofobia, claro, y cierto nacionalismo, es decir, bueno, si no podemos proteger y garantizar a los nuestros, por decirlo de una manera, que vamos a proteger a estos que acaban de llegar y que se creen, ¿no? Y en realidad no, en realidad es que la migración visibiliza problemas que ya estaban antes de los migrantes y van a estar seguramente en la medida en la que no se asuma que es un problema que nos atraviesa a toda la comunidad en su conjunto, sin importar el origen nacional. Entonces, por un lado, para dar materialidad a esta idea del Uruguay de puertas abiertas, lo principal es identificar, algunas políticas que afectan a todos los habitantes por igual, algunos en situación de vulnerabilidad, de mayor vulnerabilidad más, pero atendiendo también lo que implica ser ciudadano de segunda categoría. Claro. Y en este caso concreto en el que vos participaste, ¿no? De estas familias peruanas que fueron desalojadas ahí en 18 y Andes, ¿hubo participación del Ministerio de Desarrollo Social? ¿Hubo participación del Ministerio de Trabajo, o del Ministerio de Vivienda? ¿Se acercaron los organismos públicos a mediar o a interiorizarse? ¿O en realidad no ocurrió ello? Bien, nosotros desde del CDH veníamos desarrollando asambleas ciudadanas con los propios vecinos y vecinas que forman parte de estos edificios, concretamente 25 Ituzaingó y de Andes, y veníamos, inclusive tuvimos algunas asambleas ciudadanas que participaron autoridades, y en un primer momento la idea era poder descomprimir un posible desalojo, o sea, que si el desalojo se iba a concretar, porque un cambio en la normativa obviamente no iba a llegar para solucionar la situación, había que atender desde una perspectiva más de política pública el caso del desalojo que eventualmente se iba a concretar. Porque, disculpa que te interrumpa, las familias estaban dispuestas a, por ejemplo, ser realojadas en otro lugar y pagar un alquiler, por ejemplo. Totalmente, o sea, muchas veces incluso lo que se planteaba es, ver cómo hay, para el acceso a determinados derechos, como el derecho a la vivienda, el acceso a la información pública es una precondición para acceder muchas veces a eso. Entonces se empezó a trabajar conjuntamente, con muchas dificultades, pero lo que vimos ahí en esa intervención y esa buena voluntad que había de autoridades del MIDES y del BODMA es que hay un déficit en general de la política pública de vivienda en el país. Entonces, la política pública de vivienda consiste en la garantía de alquiler, pero que los beneficiarios son aquellos que pueden pagar y competir en el mercado de alquileres que no está topeado. Entonces, al final de cuentas, hay una mercantilización de esta política de vivienda.
Y por otro lado, los subsidios de alquiler, que tampoco es algo generalizado porque no hay fondos suficientes. Y en muchas inmobiliarias ni siquiera lo aceptan los subsidios de alquiler. Sí, en realidad, claro, ahí supuestamente aceptan contaduría, y contaduría al final de cuentas es lo mismo que el BODMA, pero se generan estas cuestiones de discriminación y exclusión selectiva. Pero ahí lo que vimos es eso, que aquella población que no llega a... O sea, la población que gana el salario mínimo no puede acceder a las políticas de vivienda estatales. Claro. Y ahí hay un problema, porque el Estado uruguayo, cuando reconoce en su Constitución el derecho a la vivienda, por más que haya resistencias para decirlo, implica que va a garantizar el derecho a la vivienda de las personas habitantes de la República. Uh-huh. Y si no lo hace, es porque entonces está incurriendo en una falta, y además de alguna forma lo que nos invita a pensar en la ineficacia estructural del derecho, claro. Porque si se tiene en el documento, en la suprema norma que rige las relaciones del país, una norma que no se cumple. Claro, es una carencia a nivel no solamente de política pública, sino ya a nivel normativo. Claro. Sí, es decir, es por los dos lados, y que afecta más que nada a la población vulnerable. ¿Qué fue de estas familias después que fueron desalojadas? ¿Sabes qué pasó con ellas? Bueno, el recorrido de los diferentes casos nos lleva a sacar algunas conclusiones preliminares, ¿no? El caso de 18 y Andes, que fue anterior. Muchas de las familias migrantes desalojadas terminaron después en La Quinta, que La Quinta fue un predio junto al Parque Guaraní, que después también fue desalojado. Entonces ahí lo que vemos es personas que en el proceso migratorio experimentan más de una vez un desalojo, con todas las implicaciones emocionales que eso pueda tener. Sobre todo también, hay que decir, son familias con muchos niños, y que experimentan y transitan por esa experiencia. Y por otro lado, otras familias que algunas van solucionando el tema sobre el momento, ¿no? Nosotros también, la intervención que tuvimos, la idea era poder evitar que las personas volvieran a ocupar otro lugar, no por la ocupación en sí misma, eso lo digo con toda libertad, sino más bien por lo que implicaba no tener una seguridad jurídica en la tenencia del lugar donde están viviendo. Claro, con este antecedente, en realidad... Pero no se logró porque, de las acciones que tuvimos, una familia pudo acceder a la garantía de alquiler, que es como el caso pero que tenía ciertas condiciones para hacerlo, y después, no se pudo concretar. Algunas familias se fueron a algunos refugios. Ahí hubo una intervención que nosotros logramos impulsar con el MIDES, el INAU, pero son acciones que se dan sobre el pucho, para decirlo así, se dan así, que se dan de forma artesanal, y que obviamente eso no da cuenta de una política que además el mayor problema de todos es que hoy aún en esta precariedad que estoy describiendo, hay buena voluntad. Uh-huh. Claro. Entonces, en un contexto diferente al actual, estaríamos realmente incluso tenemos el riesgo de experimentar retrocesos. Si nos miramos en el espejo de la región, Argentina recorrió muchos casilleros en muchos ámbitos, pero en materia migratoria igual, porque hubo un decreto de Macri similar al decreto de Trump sobre el tema migratorio. Se crearon cárceles de migrantes, se generaron condiciones que no existían antes y que son muy, muy, muy problemáticas. Y por otro lado, tenemos también la Policía Federal de Brasil instrumentando una nueva ley de extranjería, pero con el brazo fuerte de lo que es la Policía Federal de Brasil, y con las nuevas instrucciones de un presidente como Temer. Entonces, el contexto regional es adverso. Uruguay en eso tiene que, en la medida de lo posible, generar mecanismos institucionales sólidos que no dependan de la voluntad del funcionario de turno, y sobre todo también cumplir con obligaciones internacionales que tiene, que es disponer del máximo de los recursos para la protección y garantía de derechos como el derecho a la vivienda, que tiene que ser una urgencia de los movimientos sociales en general y del Estado en particular, y también de generar condiciones para que el ejercicio de la ciudadanía no sea solo
un derecho de las personas nacidas en este país o con algún vínculo filial con algún uruguayo. Bien. Además, cuando nosotros como país, que tenemos casi un 10% de la población afuera y que de alguna manera tenemos algún conocido o algún cercano que la ha vivido y que ha sentido en carne propia lo que es ser inmigrante en países que no fueron bien recibidos, nosotros como uruguayos no escarmentamos en eso tampoco, ¿no? Porque los uruguayos hemos sido un país que ha salido afuera en distintos momentos de la historia y por distintas circunstancias. Se me ocurre en la década del 70, se me ocurre en el año 2002, ¿sí? Y por lo tanto, en realidad, hay un registro de qué es ser inmigrante y qué es sufrir la inmigración, que no parece generar un relato que de alguna manera tempere todas estas situaciones que vos estás planteando. Valeria, otro punto y otro derecho, digamos, y ya un poco para ir cerrando. Me acuerdo que hace algunos años Te digo la otra, te entrevistamos por el caso de estas empleadas que venían de Bolivia, que estaban trabajando en condiciones de esclavitud en una mansión de Carrasco. Ese caso tuvo bastante sonoridad, digamos, en términos mediáticos, y por lo menos, planteó una situación que se venía gestando y que se venía dando y se ocultaba, prácticamente se desconocía. Luego de aquel caso bastante simbólico, hubo una modificación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las supervisiones o los controles del Ministerio de Trabajo sobre la población migrante y sus trabajos, sobre las condiciones mediante las cuales desarrollan este tipo de tareas, en particular sobre el trabajo doméstico, que se invisibiliza muchísimo por el tipo de trabajo que significa, y la situación en la que los migrantes también ingresan en este tipo de trabajo. ¿Hubo algún cambio o fue un caso particular que quedó en el olvido, en el recuerdo, digamos, en el triste recuerdo y en el olvido para todos nosotros posteriormente? Bueno, no, es un caso que en definitiva se considera un hito. Se considera un hito desde la perspectiva de la Inspección General del Trabajo, también incluso desde la Institución Nacional de Derechos Humanos, porque el primer informe temático de la institución en toda la historia, desde que ha sido creada, fue justamente a partir de este caso, que es sobre trabajadores migrantes. Y en definitiva, en realidad, el protocolo de actuación de la inspección sigue siendo el mismo. Ahora mismo hay un interés por parte de la inspección de incorporar una perspectiva más inclusiva sobre las especificidades de la migración laboral. Pero lo cierto es que más allá de eso, si bien generó también un impacto al ser mediático en el cambio de las prácticas de los empleadores en ese momento, algunas trabajadoras comentaban, antes me decían que no al BPS y ahora me están llamando para inscribirme, por favor, ¿no? Pero eso obviamente tuvo un impacto en ese momento, y nosotros desde la organización registramos desde entonces hasta ahora que siguen sucediendo situaciones similares, donde la expresión de la desigualdad se da porque son las mujeres más vulnerables, que trabajan muchas veces en los sectores con mayor capacidad económica, con mayor poder económico del país. Vemos, por ejemplo, casos en barrios privados de explotación laboral, barrios privados en los cuales muchas veces estas mujeres ni siquiera acceden directamente, o sea, las pasan a buscar para poder entrar, por ejemplo en La Tahona. Y se da también esto de cómo por la propia lógica de la justicia laboral muchas veces deciden por política algunos empleadores no pagar y después llevar a un caso de conciliación laboral y está regateando los derechos básicos que le corresponden a la trabajadora. Entonces realmente fue un hito, pero eso en realidad prendió las alarmas de situaciones muy similares que nosotros vemos de manera cotidiana y que realmente preocupa, sobre todo porque la reparación posterior, cuando se da en términos exclusivamente económicos, es problemática, porque es familias que de repente en algún momento yo escribía, ¿no?, de muy buenas familias y muy malas costumbres, ¿no? Están dispuestas a regatear los derechos laborales de las personas, pero están dispuestas a pagar lo que sea para limpiar su buen nombre si se dice con nombre y apellido sus malas prácticas en relación a la protección de los trabajadores. Bien, Valeria, te agradecemos muchísimo estos minutos en Te digo la otra, que esperemos se repitan próximamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Te digo la otra.
La política dicha desde otro lugar.